Aquí nuevamente con ustedes y aunque estamos bastante alejaditos unos de otros, hoy es un día especial y para mí es muy especial porque predicar a una cámara donde no hay más nadie es difícil, aunque traté de hacerlo como si estuvieran ustedes allí. Verdaderamente, iglesia, nunca pensábamos nosotros que íbamos a pasar por una situación como esta. Nunca nos imaginamos que tales cosas podrían alcanzar el mundo, y aquí estamos en una situación bastante difícil que hace que nuestras vidas cambien en todo. Ya nada va a ser como antes. Ahora tenemos sistema nuevo para vivir, protocolos nuevos, y todo aquello que antes no nos limitaba, ahora nos limita. Pero el camino sigue adelante, el mundo sigue andando y tenemos que nosotros mover al mundo. Somos nosotros los que movemos al mundo. Hoy vamos a continuar este interesante tema que he venido compartiendo con ustedes a través de las redes sobre la oración. Comencé hace 2 semanas sobre este tema y lo que vamos a ver hoy nos compete mucho como hijos de Dios, y por eso yo los animo a que presten mucha atención y a que adopten todo lo que les voy a hablar, que la Biblia les trae en esta tarde. Tal vez, no sé cuántos acá, yo creo que todos son muy conocidos. Si alguno todavía no tiene la experiencia de haber recibido a Jesucristo como su Salvador, si alguno no tiene la experiencia todavía de haber dado ese paso de confianza con Jesús, yo le animo a que hoy también tome atención sobre lo que vamos a hablar, porque todo lo que hemos dicho justamente va para toda la humanidad. En la semana pasada hemos hablado acerca de la valentía y hemos hablado acerca del anhelo de la oración. Hemos dicho que debemos ser valientes cuando oramos, tener valentía. Y se habló sobre los versículos del 5 al 10, creo, y hablábamos sobre el hombre que fue a casa de su amigo porque una persona visitaba su casa a la medianoche. Entonces resultó que ellos se preocuparon porque no tenían nada que ofrecerle y tuvieron el valor de ir a tocar la puerta cuando ya las familias estaban dormidas. Ya ustedes escucharon ese mensaje, espero. También hablamos del anhelo, el anhelo de poder estar con Dios. O sea, la oración no es nada más pedir, la oración no es nada más dar gracias. Nosotros tenemos que tener un anhelo de poder relacionarnos con Dios constantemente, de estar allí con Él, de buscarle. Él debe ser todo aquello que calma nuestra sed espiritual, nuestra sed moral. Todo para nosotros debe ser el Señor. Y en este sentido debemos buscarlo con ansias, con anhelo. Y yo creo que hemos luchado con todas esas cosas. Honestamente, yo le digo que desde el principio yo tuve que luchar con esas cosas, sobre todo cuando tenía que aprender a orar. Pero para los que todavía no han tenido una experiencia de una oración fluida, tal cual como la expone el Señor Jesucristo en la palabra, yo le quiero decir que hay una base doble, ¿ok? En la confianza que tenemos que tener en la oración. Una base doble. Esta base doble es, primero, el Dios al que oramos es nuestra base más poderosa. Estamos orando a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que va a responder, a un Dios al cual tenemos que confiar. ¿Ok? Y a eso quiero ir hoy, a la confianza en la oración hacia Dios. Y en la segunda parte de esta base es el don o el regalo o lo que Él nos puede dar. Y no estoy hablando de las cosas materiales porque estamos siempre propensos a pedir lo material. Eso es verdad. Necesitamos cosas materiales para vivir.
y necesitamos el trabajo para poder obtenerlas, y lo primero que le damos gracias a Dios y le pedimos es que siempre tengamos trabajo. Yo quiero pedirles a ustedes que se ubiquen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Capítulo 11, vamos a leer la palabra de Dios allí, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Versículo 1 al versículo 4. En cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Quiero que vayamos ahora al versículo 11 de este mismo capítulo 11, que dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Vamos a orar. Padre, como hijos tuyos, como tus discípulos, te queremos pedir sabiduría. Mucha sabiduría, Señor. Queremos pedir tu gracia en este momento. Queremos que tú, Padre amado, nos ilumines y nos llenes de tu gloria ahora. Abras nuestro entendimiento y permitas que podamos aprender esto que tú traes para nosotros en esta tarde. Gracias por la iglesia, Señor, que hoy podemos reunirnos nuevamente. Y aunque no todos, y aunque no todo en la misma situación, pero podemos reunirnos, Padre Santo. Eres bueno, Señor. Eres bueno. Ahora trata con nosotros de manera especial, y que tu Espíritu Santo se pasee por nuestros corazones para llenarnos de ti cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros oramos a Dios, y eso es lo que espero. No le oramos a más nadie. No vamos a alguien a orarle, le oramos a Dios por alguien. A veces nosotros confundimos eso, ¿verdad? Decimos, bueno, pastor, venga para que le ore a mi mamá que está enferma. Entonces yo sé lo que quieren decirle a uno, ¿verdad? Que ore por la persona que está enferma. Y es que oramos a Dios. A veces decimos la oración tiene poder. Sí, la oración tiene poder porque es respondida por Dios. Porque de no ser respondida por Dios no tiene ningún poder. Es puramente solamente un bla bla. Hablar y nada más. Le oramos a Dios. Pero le oramos a Dios, y tomando en consideración esta base que les di anteriormente, le oramos a Dios porque Dios es nuestro Padre. En primer lugar, le oramos porque Él es nuestro Padre. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, 165 veces se le dice a Dios Padre, pero 164 veces se refiere a la relación personal de Él con nosotros. Fíjense qué importante, ¿no? Los discípulos comprendían, con el conocimiento del Antiguo Testamento, que Dios es Padre. Lo reconocían así, pero nunca aprendieron a orarle como Jesucristo le oraba. Jesucristo oraba a Dios como su Padre. Y cuando ellos le escuchaban, decían que esta oración es diferente. ¿Qué tiene esta persona? Porque Él ora de esa manera. Y Señor, enséñanos a orar como tú. Ahí estaba Dios en el ministerio de Jesús junto con sus discípulos. Y es un honor que cuando uno está siendo discípulos, y aquí en este momento hay un discípulo mío, uno siente la presencia del Señor.
Uno siente que Dios está allí. Es así como nosotros tenemos que hacer discípulos. Hacer discípulos no es tomar un manual y empezar a darle alguna clase al nuevo creyente. Hacer un discípulo es vivir la vida con Él, es saber de lo que Él tiene necesidad. Él tiene que enterarse de quién soy, cuáles son mis necesidades. Hay muchas cosas que se ven ligadas en la vida discipular. También la palabra, naturalmente, y la enseñanza de la palabra. El creyente tiene que estar dispuesto a entender que tiene que ver a Dios como su papá, que tiene que verlo como su padre. Así que cuando hablamos a Dios, no hablamos acerca de Dios, no, hablamos de Dios y hablamos a Dios, y no se quiere decir como un monólogo, a manera de discurso o a manera de visitación, de recitación, perdón. Ya, que este reloj me está diciendo algo ahí. Venimos a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios de toda misericordia, al Creador de la tierra, al Ser poderoso. Llegamos así a nuestro Padre. Tenemos que entender eso. Venimos a nuestro Padre. Le podemos decir papá, le podemos decir papi. Es algo en relación. La palabra Abba, Padre, que aparece en Romanos, quiere decir papá. Abba quiere decir papá. ¿Ok? Así que podemos llegar al Señor diciéndole papá. ¿Ok? Es increíble eso, pero esa es la ilustración que el Señor deja aquí con sus discípulos, que ellos tienen una relación con Dios como Padre. Iglesia, no continuemos orando al Padre como si Él fuese el Hijo. A veces oramos como si Él fuese el Hijo, como si nosotros creyéramos que Él no sabe cómo va a hacer las cosas, y inclusive le decimos que yo quiero esto, pero lo quiero así, así y así. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. Si fuésemos más sabios que Él, yo supongo que de repente le dijéramos cómo hacer las cosas, pero jamás. Él es más sabio que nosotros nada más, y por eso no podemos darle consejo a aquel que hizo el universo, aquel que le dio forma al universo, aquel que le dio propósito a nuestras vidas. No podemos ser más sabios que Él. Por eso tenemos que venir a Él sabiendo que Él es el sabio. No es así como funciona la oración. Él es nuestro Padre, y cuando nosotros oramos a Él, básicamente oramos haciendo dos cosas. En primer lugar, tenemos que expresar nuestra reverencia. Tenemos que expresar nuestra reverencia a Dios. Estamos expresando el hecho que Él está al control de todo. En primer lugar, que Él es soberano. Él está al control de las cosas, no nosotros. Él es nuestro Padre, Él está al control. Amén. Esa es la realidad. Él es el soberano. Amén. Esa es la realidad. Quiero escuchar esos amén bien fuertes, porque tengo muchas semanas que no los escucho. Vamos a disfrutar. En segundo lugar, en primer lugar tenemos que ser reverentes, pero en segundo lugar tenemos que disfrutar de la relación. Tenemos que disfrutar de la relación. Nosotros disfrutamos de relación familiar. Disfrutamos con nuestros hijos, con nuestras esposas, las esposas con sus esposos. Todo tiene que ser un disfrute. Nadie puede vivir junto a otro en una amargura. Nadie puede vivir junto a otro callado, sin haber un contacto, una relación. Es muy difícil. Entonces vamos a disfrutar nuestra relación con Él. Los que han confiado en Jesucristo para salvarse de sus pecados tienen una intimidad ya con el Creador. Somos íntimos el Creador y nosotros. Y usted puede venir también, amigo, a esta intimidad con Dios. Puede venir ante Dios y tener el privilegio de decirle papá. Expresemos entonces nuestra reverencia a Él y disfrutemos entonces de esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus niños. Nosotros somos sus niños. No quiero emplear aquí la palabra hijo, quiero emplear la palabra niño. Se siente como más tierno, ¿verdad? En contraste con los padres terrenales, Dios tiene algo especial con sus niños. Él hace aquí, Jesús hace aquí al final de este pasaje, que comienza
con una comparación entre los padres terrenales y el Padre celestial. Cuando leímos en el versículo 11 en adelante, él habla, bueno, ¿y tú qué vas a darle a tu hijo? ¿Le vas a dar un escorpión cuando te está pidiendo un huevo? ¿Ah? No. Entonces él está haciendo una comparación. Él dice, nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas, y aún más nuestro Padre celestial puede dar mucho mejor esas dádivas. Piense en quién es Dios. Piense en cómo es nuestro Padre y cómo Él nos da una increíble confianza a través de nuestras oraciones. Él básicamente dice, pueden ver las relaciones entre padres e hijos en la tierra. Los padres cuidan sus niños, pero sabemos que Dios nos cuida aún mucho más. Y eso es lo que comúnmente tenemos que saber. Así, de plano. No otra cosa, no otra cosa. Jesús nos está diciendo, escuchen padres humanos. Los padres humanos, a pesar de que son malos, cuidan a sus niños. Jesús nos está diciendo que el Padre en los cielos siempre sabe qué es lo mejor para sus niños, que somos nosotros, sus niños y sus niñas. ¿Ok? El Padre es completamente bueno. No lo olvides, iglesia. El Padre es completamente bueno. Oramos a un Padre que no se equivoca. Él no se equivoca en lo absoluto. Él 100% siempre está en lo cierto. 100% siempre da en el blanco. Y fíjense, somos malos, dice la palabra. Nosotros somos malos, pero Él es bueno. Tenemos una limitada sabiduría y Él tiene una infinita sabiduría. Tenemos un amor imperfecto, pero Él tiene el amor perfecto. Recuerdo hace unos cuantos años cuando mi madre estaba en el hospital, ya para fallecer en Venezuela, y yo estaba aquí en los Estados Unidos imposibilitado de poder salir y regresar. Entonces estábamos en esa lucha, y yo le oraba al Señor. Yo le decía, Señor, yo quisiera estar allá, no permita que mi madre muera. Es lo que yo le decía a Él, porque yo sé que no puedo ir ahora, pero no permita que se muera, Señor, ahora. Permite que siga viviendo hasta que yo pueda ir a Venezuela y verla. Yo creo que Dios se puso la mano así en la cintura, si es que tiene cintura, ¿no? Porque es de espíritu. Pero diciendo, tú me vas a poner a mí las condiciones. Tú me vas a decir, claro, uno en la desesperación le dice a Dios lo que quisiera, pero Dios en su infinita sabiduría hace lo que Él considera. Al día siguiente que yo oré esto, mi madre partió con el Señor. Al día siguiente ya mi madre había partido. Y yo entendí, al tiempo, no en el momento, pero al tiempo entendí que esa fue su voluntad. Y esa fue la voluntad de Él. Así que Él es bueno. Él tiene una sabiduría infinita, un amor perfecto por mí, y lo tiene también por ti y por el resto de sus hijos en el mundo entero. El cuidado de nuestro Padre Celestial, hermanos míos, es el combustible que abona, o la tierra que abona nuestra esperanza. Si confiamos en Él, tenemos esperanza. Si no confías en Él, siempre vas a vivir en duda. Si no confiamos en nuestras oraciones, vamos entonces a confiar en Dios. Si creemos que nuestras oraciones están muy limitadas, vamos entonces a dar vuelta a la página y decir, mis oraciones no tienen mucho sentido, no sé orar bien, pero tengo un Dios que me entiende. Tengo un Dios que me entiende y está dispuesto a responder en lo que yo le pido. La semana pasada les dije que oraran por la gloria de Dios. La semana pasada cuando prediqué les dije, oren por la gloria de Dios. Pídanle a Dios su gloria, pídanle a Dios su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado eres, Señor. Eso es decirle a Dios, qué grandioso eres, qué gloria la tuya, que esa gloria me pueda alcanzar siempre a mí. Pídele a Dios su gloria. ¿Y cómo es eso? Bueno, mire, tal vez no sea como se los acabo de decir en este momento, pero cuando usted ora a Dios y le pide milagros, pídale a Dios por milagros, que esa es la especialidad de Dios. Esa es la especialidad de Dios. No hay otro u otra que pueda hacer milagro. Cuando ore por un milagro, describa el milagro que usted quiere. Diga el milagro que usted quiere. Yo sufro del corazón, como todos ustedes saben, y tengo muchos problemas en cardíacos.
Pero cuando yo le pido a Dios, yo sé que yo lo que le pido a Dios no es que venga un buen médico, me abra el pecho y repare mi corazón. Yo le pido a Dios que me ponga un corazón nuevo. Yo le digo a Dios, Señor, yo quiero un nuevo corazón, pero no como dice la canción en el sentido espiritual. Lo quiero físico. Yo quiero que tú hagas ese milagro y pongas en mi pecho un corazón nuevo totalmente, que no tenga stain, como tiene el mío, está lleno de stain por todas partes, sino que verdaderamente me dé un corazón nuevo. Eso solamente tiene que hacerlo el Señor a través de un milagro, y si es su voluntad. Y si es su voluntad. ¿Dónde vemos en toda la historia el momento? ¿Dónde vemos en toda la historia el momento, ok, en que se hizo un gran milagro? Denle vuelta ya a su cabecita de niños, porque ustedes son los niños ahora, y piensen un poco. ¿Dónde ven ustedes verdaderamente un milagro? Mientras yo me lleno un poquito la boca de agua. A ver. Miren, vemos un milagro en el Calvario. Vemos un milagro en la cruz. Vemos ese gran milagro donde tú y yo fuimos rescatados del pecado. Vemos un milagro en el Calvario cuando la sangre gloriosa de Jesús se derrama para salvarnos. ¿Ok? No es la sangre la que salva, es el Dios glorioso crucificado allí, nuestro Señor Jesús, que hizo un sacrificio de sangre para poder salvarnos. Sin un sacrificio de sangre no se hubiese hecho la salvación, porque los sacrificios de sangre son los que perdonan pecados, de acuerdo del Antiguo Testamento. Así que no es un Dios que estaba olvidando lo que estaba ocurriendo. Y ahora, cuando sufrimos esta pandemia, este coronavirus, nuestra oración debe ser: Señor, haz el milagro de detener esto. Por favor, Señor, mira a la gente que está muriendo, mira a las familias que se están quedando sin sus familiares, que no los pueden ver morir. Padre, gracias te damos porque estamos bien, tenemos buena salud. Gracias, Padre, porque a pesar de que tenemos que salir a trabajar, no nos estamos contaminando porque tú estás impidiéndolo, pero queremos ver el milagro. Queremos ver el milagro de que los hospitales empiezan a dar estadísticas. Cada día menos contaminados, menos contagiados, menos muertes. Queremos ver el milagro de que el mundo se está uniendo para combatir este flagelo. Ese es el milagro que podemos pedirle al Señor ahora. Y cuando hablo de la salvación, y ustedes pueden decir, bueno, pero ya Dios hizo algo muy grande. Si el coronavirus me alcanza y me tengo que ir, ya sé para dónde voy a ir. Y no me asusta. Ya Dios hizo lo mejor. Solo que nosotros podamos aceptar también la situación. Porque es probable también que Dios tenga todo esto y lo mantenga así por un propósito. Nosotros queremos ver algo, pero Dios está haciendo algo para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que tenemos que ver a través de todo esto? Que la gente se está muriendo sin Cristo. Que nosotros estamos cruzados de brazos. Mire, yo tengo un hijo en Argentina que es pastor. Ojalá pudiera venir acá para compartir con ustedes las cosas maravillosas que él ha vivido. Y entre él y yo ahora tenemos un ministerio que se llama Mantequilla y Miel. Y ese ministerio que lo hacemos mi esposa, mi hijo y yo, ¿verdad? Lo estamos tratando de extender. Tenemos un app, tenemos una aplicación, pues, para los teléfonos. Tenemos una cantidad de cosas. Vamos a iniciar grupos de oración por Facebook. Vamos a tratar de extender lo más que se pueda este ministerio para que todos puedan tener materiales. Todos los días ustedes pueden tener con el app la guía bíblica, pues el versículo bíblico del día. Hay una cantidad de cosas que ustedes pueden hacer ahí. Hay una parte donde ustedes pueden escribir sus motivos de oración que solamente mi hijo, mi esposa y yo podemos ver para ponernos a orar por usted. Pero miren, hermano, lo más importante, escuchen esto, lo más importante que podemos ver a través de esta peste que estamos viviendo, ¿verdad?, del coronavirus, es
que Dios quiere que sus hijos, ustedes y yo, declaremos su gloria entre las naciones. Dios quiere que su maravillosa obra, la obra de Dios, llegue a los oídos de quienes todavía no han conocido el Evangelio. Él es grande, el Dios grande, Él es el Dios digno de ser alabado, y Él se está presentando así, de esa manera. No obstaculicemos nunca más, no limitemos nunca más, no neutralicemos nunca más. No piense que el Señor se molesta por su impertinencia de estarle pidiendo y tocando la puerta. Dios está dispuesto en cada momento. Dios siempre nos dará mucho más de lo mejor que Él puede darnos en cualquier situación que podamos estar viviendo. Él es Padre y nosotros somos sus niños, y Él está abierto para que nosotros clamemos a Él. Vuelvan a las Biblias, y en el versículo 13 del capítulo 11 de Lucas dice: pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Y aquí viene una comparación interesante. Aquí quiero yo que ustedes presten mucha atención. Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quisiera brincar. Qué extraordinario, qué extraordinario. Dios nos puede dar buenos regalos. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos con mi esposa, llegamos cada uno, mi hijo, mi esposa y yo, cada uno con 2 maletas. 2 maletas trajimos cada uno, ¿verdad? Ese fue todo nuestras pertenencias. No teníamos más nada, 3 maletas. Eran 6 maletas, 2 maletas cada uno, perdón. Pero a los días me regalaron un carro. Un día cuando vi en mi iglesia me dijo: usted tiene que moverse de alguna forma, aquí tenga este carro. O sea, Dios empezó a traernos regalos porque veníamos a trabajar en la obra, pero no eran regalos simples, porque realmente nosotros no se los habíamos pedido, ni siquiera nos habíamos prestado la atención. Vivíamos en una casa que quedaba al lado de la iglesia con la que íbamos a trabajar. Entonces jamás pensamos que necesitábamos salir en carro para la iglesia, ¿verdad? Pero cuando Dios está pendiente de ti, tu Padre Celestial está esperando que tú le digas: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Haz que tu Espíritu Santo, Señor, me controle. Porque si tú sabes dar, si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, tú eres capaz de darnos hasta el Espíritu Santo a nosotros. Y es cierto que los que creemos en Jesús ya lo tenemos, pero también es cierto que muchas veces lo tenemos apagadito, que necesitamos encenderlo más. Así que necesitamos el control. Cuando la palabra de Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo, Él está diciéndonos a nosotros que estemos bajo el control del Espíritu. El regalo que el Señor nos da es su Espíritu. Es su Espíritu. Y Él no solo nos da consuelo, Él no solo nos da guía, Él no solo nos da poder en cualquier situación particular. Eso lo hemos experimentado. Pero Él quiere que nosotros tengamos su Espíritu. El Espíritu de Dios debe morar en nosotros. Morar es no solamente estar allí, sino estar en una perfecta relación con nosotros. Cuando hablamos de morada, estamos hablando de un lugar donde yo voy a estar en una perfecta relación con las personas que están allí, en esa morada. Así es el Espíritu Santo. Nosotros pedimos dones y el Señor nos da el dador de los dones. Nosotros pedimos sustento y el Señor nos da la fuente del sustento. Nosotros pedimos dinero y el Señor nos da el banco. El dueño del dinero, del oro y de la plata, el Espíritu Santo. Ahora piensen en cuán osado sería ir hasta el Dios universal y decir: tú sabes, Dios, que yo no quiero solamente el consuelo de esta situación. Yo no quiero solamente la dirección en esta situación por la que estoy pasando. Yo no quiero la fuerza de caminar a través de esta situación.
Si yo pudiera estar bien contigo, yo sé que tú controlas todo el universo y todas las cosas, pero yo solo necesito que tú vengas a mí y hagas morada en mí. Que yo te sienta, que yo siento, Señor, que estoy en tu corazón, en el centro de tu propia esencia. Que yo escuche el latido de tu corazón en tu pecho. Que yo pueda recostarme en tu pecho, así como Juan lo hizo, y sentir que tú estás allí. Eso es importante. Está bien. Te va a decir el Señor, está bien, voy a ir a ti y voy a habitar en tu vida. Voy a estar allí. No importa que tú estés manchado de pecado. No importa. El pecado te ha manchado. Pero yo solamente voy a ir y voy a vivir contigo. Voy a limpiar tu vida. Y yo sé que tú quieres que yo me quede contigo para siempre. Bueno, mira, escucha mi niño, para siempre, escucha mi niña, para siempre me voy a quedar contigo. Para siempre. Y vas a tener confianza en mí. Vas a tener fe en mí. Cuando oramos a Dios, Él nos da el Espíritu. No nos da solamente cosas que le pedimos. Somos a veces personas que se encaprichan sobre algunas cosas que no las necesitamos realmente, pero queremos tenerlas. A lo mejor es porque somos una cultura materialista. A lo mejor es porque somos una cultura materialista. Esto es la verdad. Esto es la verdad. Nosotros queremos caminar sobre las cosas que pedimos. Nosotros queremos ver que las cosas que estamos necesitando sean una realidad en nuestra vida antes que tener realmente una relación con Dios. Así es. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a tratar con nosotros y nosotros a poner confianza, poner nuestra fe en Él, entonces Él se empieza a mover. ¿Y qué es lo que te da el Espíritu cuando tú le permites eso? Te da poder. Hermano, hermana, iglesia, el Espíritu te da poder. Poder. Jesús está hablando a esos discípulos que sabían acerca del Espíritu Santo. Él le había hablado ya acerca del Espíritu Santo. Él les había dicho acerca del Espíritu Santo muchas cosas. Ellos tenían conocimientos acerca del Espíritu Santo. Ellos sabían por el Antiguo Testamento que Dios había creado el universo. Ellos lo sabían. Ellos sabían de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 2. Ustedes pueden ver en Job capítulo 33, 4, en Isaías 40. Todos esos pasajes hablan que el Espíritu Santo formó la tierra. Le dio a la tierra todo lo que la tierra es. Y a todo el universo. Ellos sabían que el Espíritu dio forma a la creación. El Espíritu dirigió a los profetas. El Espíritu dirigió a los reyes a través del Antiguo Testamento. Fue el Espíritu quien estuvo con David y con Salomón. Fue el Espíritu que estuvo con hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías, Zacarías, hombres increíbles. El Espíritu quien les daba todas las cosas que ellos necesitaban para profetizar. Para profetizar. Y el profeta simplemente lo que habla es palabra de Dios, hermanos. No está adivinando nada. No es pitonizo ni pitoniza. Simplemente escucha lo que Dios le dice y lo comunica. Y cuando usted toma esta palabra y la comunica, usted es un profeta. Porque está diciéndole a la gente y al mundo lo que Dios ya le está diciendo a usted. Usted es un profeta. En este momento, aquí, en este lugar, se está profetizando la palabra de Dios. Eso es profecía. No necesariamente tenemos que ser profetas que adivinen qué va a pasar. Lo que va a pasar ya está aquí. Lo que pasó ya está aquí. Lo que está pasando está aquí. Y lo que debemos hacer está aquí y no en otro lugar. El Espíritu fue quien ungió a Jesús. El Espíritu fue quien dirigió a Jesús. En Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu estará sobre el Mesías y lo ungirá para traer buenas nuevas al pobre. Y es por eso que Jesús citó este pasaje, y en Lucas 4 dice: el Espíritu está sobre mí. Allí Lucas nos muestra una y otra vez, y especialmente en este capítulo 4, que el Espíritu estaba sobre Jesús, que el Espíritu le estaba dando a Jesús todo lo que Jesús necesitaba
decirle al mundo en ese momento, el Espíritu Santo. El Espíritu fue también quien dirigió a la iglesia. Fue también quien dirigió a la iglesia. Él la originó. El Espíritu Santo inaugura la iglesia allí. Y en Joel capítulo 2, versículo 28-32, Ezequiel 36 en el Antiguo Testamento, habla, hermanos míos, sobre cómo vendría un día cuando Dios iba a poner su Espíritu en su pueblo. Lo iba a poner en su pueblo, hermano, y ese pueblo se llama iglesia. Ese pueblo se llama iglesia. Hechos 2 es la culminación de todo esto. Cuando Joel capítulo 2 y Ezequiel 36 se convierten en una realidad, se convierten allí. En Hechos 2 está el cumplimiento de esta profecía. Y el Espíritu vino a morar en el pueblo de Dios. Lo dotó de poderes, como sigue dotándonos de poderes ahora. Amén. Esa es la realidad. Fue el Espíritu Santo quien inauguró la iglesia. Ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos cómo tiene que ser su ministerio. Y Jesús nos ha hablado siempre de cómo tiene que ser nuestro ministerio. Y ahora es cuando más nos está necesitando. Todos los discípulos, en todo esto los discípulos en el libro de los Hechos, ellos lo sabían, como usted y yo también lo sabemos. El Espíritu es quien da los dones a los hijos de Dios. Y usted no puede nombrar una cosa como seguidor de Jesucristo que no sea el resultado directo de la actividad del Espíritu Santo, y no puede nombrar ni una sola cosa de la que la iglesia haga que no sea una realidad de la actuación del Espíritu Santo a través de nosotros. Y esa es la realidad. Miren, en estos momentos hay muchos lugares en el mundo donde los médicos están colapsando, los hospitales ya no saben qué hacer. Y es una realidad, lo estamos viviendo también aquí en los Estados Unidos. Es necesario que surjan hombres y mujeres, ¿verdad?, que con el poder de Dios se inclinen y oren y se arrodillen y oren por la sanidad en Jesús de Nazaret. Oren por la sanidad en Jesús de Nazaret, por la gente. Oren con nombres y apellidos, averigüen quiénes están enfermos, no solamente del coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad, y usted va a ver la mano de Dios extendiéndose a través de la iglesia. Yo lo he experimentado, en todos los años que tengo en el Evangelio lo he experimentado. He visto la mano de Dios en lugares donde no hay médicos. He estado con indígenas, he trabajado en trabajo misionero en lugares donde no hay médicos. Pero el glorioso Señor Jesús, por su Espíritu Santo, ha llegado. Mi esposa es testigo de todo eso también. Hemos visto cómo el Señor, a través de su Espíritu, ha logrado la salud de personas que los médicos no podían lograr. Y no tengo tiempo para poder contarle todas las experiencias, pero son preciosas. Primera de Corintios capítulo 12:3 dice: por eso les advierto que nadie está hablando por el Espíritu de Dios. Que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no sea por el Espíritu Santo. El Espíritu le permite hacer eso. En Efesios 5:18 dice: sean llenos del Espíritu. En Gálatas 5:22-23 dice: ustedes tienen el fruto del Espíritu Santo, y cuando ustedes piden el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, todas esas cosas, ¿de dónde provienen? Quiero oírlo. Díganlo fuerte. Del Espíritu, hermanos. Proviene del Espíritu. Y es que nosotros olvidamos mucho el Espíritu, hermanos. Nosotros a veces hablamos mucho de Jesús, hablamos mucho de todas las cosas, pero muy poco, muchas veces estamos enseñando sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros ahora. El Espíritu Santo es el que nos guía para que podamos entender la verdad. El Espíritu Santo es el que está en nuestras casas. El Espíritu Santo es el que lleva nuestras oraciones al Señor, porque nosotros no sabemos cómo orar, y el Espíritu Santo es el que lleva con gemidos indecibles al Señor nuestras oraciones, y el Espíritu Santo es el que trae la respuesta. ¿Se dan cuenta que nosotros vivimos es por el Espíritu Santo? Por eso tenemos que tomar en cuenta que el Espíritu Santo es el que ahora está. Jesús va a venir pronto. Amén. Esa es una realidad y vendrá pronto. Y podemos decir: Jesús está en mi corazón, pero está a través del Espíritu Santo en tu corazón.
porque Dios dejó el Espíritu Santo. Yo me voy, dijo el Señor Jesús, pero voy a dejar con ustedes a un consolador, el Espíritu de verdad. Y así fue. Y la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu ruega por nosotros. En cualquiera de nuestra debilidad, el Espíritu Santo está rogando por nosotros. Nosotros muchas veces no sabemos expresarlo, pero el Espíritu Santo sí lo sabe expresar. Así que el Espíritu también se conforma a nuestras oraciones por medio de su voluntad. Así que el Espíritu transforma nuestras vidas por medio de su voluntad, y todas las cosas que Dios quiere hacer a cada una de nuestras vidas suceden como resultado de la obra de Dios por medio del Espíritu. Si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto mucho yo les daré a ustedes el Espíritu. Qué bueno. Cuando preparaba esto, yo decía, wow, es que me llena un gozo tan grande de saber que estas cosas están allí y que tenemos nosotros que experimentarlas. Padres, mamás, en sus casas, experimenten esto con sus hijos. Acuérdense que solamente tienen ahora esta reunión. Busquen la manera de hacer que el Espíritu Santo efervescezca allí en su casa, que hierva, que sea ese Dios maravilloso, ¿verdad?, que tenemos, porque Él es Dios. Y que ese Dios dirija a nuestros hijos y nos dirija a nosotros. Miren, yo sé que muchas personas durante esta pandemia caminan hasta por las paredes. No saben qué hacer. Están explotando. No saben qué decir. Quisieran salir por las ventanas. Hay gente que, como nosotros los ancianos, ¿verdad?, que estamos simplemente metidos en nuestras casas y casi no tocamos la acera de la calle. Nosotros quisiéramos vivir lo que estábamos viviendo anteriormente. Pero es el Espíritu quien nos consuela, es el Espíritu quien nos ayuda. Mi suegra y yo estamos en casa todo el tiempo. Somos los que nos quedamos en casa. Y mi suegra ya tiene 5 meses, ¿verdad? 6 meses ya tiene aquí. Y mi sobrina 7. Se quedaron aquí varados, vinieron de vacaciones a visitarnos y están varados aquí. Hasta que abran otra vez las fronteras y los aeropuertos. Pero el Señor nos ha venido ayudando en todo. En todo nos ha dado. A ella le ha dado mucha alegría con unos conejos primero. Ahora ella está vigilando unos pajaritos por allí. Ella hace costura, ella hace todo. Ella aquí está realizándose. Yo creo que todos tenemos que tomar eso en consideración. De no quedarnos cruzados en casa porque tenemos mucho que hacer. Y pidamos al Espíritu Santo esa sabiduría. El Espíritu Santo. Amada iglesia, gracias al Espíritu de Dios. Eso es lo que yo quería que llegara hoy a ustedes, porque en el Padre Nuestro el Señor dice que nos dará su Espíritu si se lo pedimos. Así que iglesia, este es el mejor lenguaje que podemos tener, el lenguaje más poderoso que viene de Dios. No importa lo inusual que podamos verlo para nuestras vidas ahora, pero tenemos que ponerlo en práctica. Que no seamos solamente las iglesias que se llenan, que parecen negocios más que iglesias. Se apartan del Espíritu Santo porque les interesa más otras cosas que hacer. Es como cuando uno tiene un negocio y dice, este producto es bueno, lo voy a comercializar, lo voy a vender, voy a comprar más de esto, pero esto lo voy a guardar allí y cuando vengan a pedírmelo se lo doy. Y ese es el Espíritu Santo. Pero el Señor no es así. El Señor dice, pídanme el poder del Espíritu Santo y yo se los voy a dar. Y yo se los voy a dar. Así que necesitamos ser personas desesperadas por Él. Necesitamos clamar a Él para que nos cautive con su presencia. No se trata solo de un lugar, no se trata solo de un edificio donde venimos a reunirnos como personas y cautivarnos de la presencia de Dios aquí, de todo lo que hacemos. Es que hay muchas cosas en la semana que tenemos que hacer como iglesia para que la iglesia que somos nosotros pueda lucir diferente. Saben que este salón lo usé yo con el hermano Kenny Han. El hermano Kenny Han. Aquí estuvimos tratando de plantar una iglesia como esta aquí hace mucho tiempo. Y este salón está dividido por una pared automática allí. Nosotros entrábamos y teníamos aquí un grupo que los días miércoles veníamos y nos reuníamos aquí, un grupo aquí de Pedro. Hermano, el salón se abre y cuando yo veo la foto yo digo, uy, abrieron el salón.
Qué bueno, ese salón donde estuve yo allí con 3, 4 personas que estábamos evangelizando y tratando de discipularla, aquí estoy ahora con ustedes. Y esto me fortalece, esto me da fuerza. Porque yo digo, uy, podemos estar en un lugar amplio y podemos estar juntos en un lugar amplio, claro, con todos los protocolos, con todos los protocolos. Dios tiene los protocolos para nosotros. Dios tiene los protocolos para nosotros. Él quiere ser nuestro papá y nosotros ser sus niños. Él quiere darnos a nosotros lo que le pidamos. Él quiere que nosotros toquemos en la hora que sea y lo molestemos, no importa. No importa. Y que le insistamos porque necesitamos, aunque sea 3 panes. Aunque sea 3 panes. Pero Él quiere que nosotros estemos allí porque somos sus niños, somos sus hijos. Debemos ser personas desesperadas por Dios en oración y tener deseos profundos para que sea desearlo a Él, esos deseos. Y queremos que Él quiera también lo que nosotros debemos querer. Lo que Él quiera debe ser lo que nosotros debemos querer. Eso es lo que trato de decir. Lo que Jesús quiere que se haga, eso es lo que nosotros debemos saber que es lo que tenemos que hacer. Debemos llegar a Él con valentía, con confianza, sin tener pena o vergüenza de estar delante de Él. Venga a Él, venga y diga, yo le voy a pedir, así solo sean 3 piezas de pan. 3 piezas de pan de bolillo. Vamos a confiar que el Señor nos va a dar a nosotros todas las cosas. Porque estamos pidiendo con valentía, porque Él nos ha dicho, vengan a mí, y nosotros estamos yendo a Él. Vamos a confiar en Él. Él no quiere darnos un escorpión. Él no quiere darnos un escorpión. Él quiere darnos un huevo. Él quiere darnos lo que es mejor para nosotros. Y no solo para nosotros, sino lo que es mejor para nuestra comunidad donde vivimos y para que todas, escuchen esto bien, iglesia, y para que todas las naciones vean su gloria. Nos ponemos de pie para orar, por favor.